Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 22. Ya tenemos todo el tema aquí escrito, pero hoy por la mañana el Señor nos estaba dando otras cosas, añadiendo en el tema, y pues tuve que agarrar pluma y cuaderno. Entonces muchas otras cosas las anoté aquí en el cuaderno del tema y ya no me dio tiempo pasarlas aquí a este aparato, porque en este aparato se almacena mucho y nos evitan muchas hojas, ¿verdad? Ahorramos papel. Bueno, abrió su Biblia ya en Génesis capítulo 22. Bueno, vamos a leer ahí algunos versículos. No se le olvide la letra de esta última alabanza, de este último canto o canción que estuvimos entonando. Confío en ti. ¿No se le olvida? Confío en ti. Bueno, la semana pasada, solo quiero hacer un resumen breve, porque este mismo tema va relacionado con el tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de qué, hermanos, ¿sí recuerdan? La obediencia. Qué bueno. La obediencia, y ahí vimos algunos ejemplos de obediencia, ¿sí recuerdan? ¿Qué recuerdan de la obediencia? ¿Qué recuerdan de la obediencia? ¿Ya no lo recuerdan? Bueno, si trae una libreta, procure anotar. Si no trae una libreta, procure traer una. Bueno, porque a veces nuestra cabecita no capta todo. Hablando de la obediencia es un fundamento básico en la vida del creyente. Digamos que ahí es donde se centra la vida cristiana, en la obediencia. Toda construcción necesita tener un buen cimiento. Si no hay un buen cimiento en la construcción, ¿qué va a pasar? Se cae. Tiene que haber un buen cimiento, si no la construcción cae. En la vida del cristiano, el cimiento en la vida del cristiano es la obediencia. Si tenemos como fundamento una buena obediencia a la palabra del Señor, una buena obediencia a lo que nos enseña su palabra, entonces todo lo que edifiquemos, hablando de nuestra vida espiritual, o todo lo que pongamos por encima de ello, va a permanecer, porque estamos poniendo como fundamento principal, ¿qué? No los escucho. Estamos poniendo como fundamento principal la obediencia. Vimos a través de la palabra del Señor la semana pasada, repito, solamente estoy haciendo un breve resumen porque vamos a enlazar este tema de hoy, porque va relacionado. El tema central de estos días que vamos a estar viendo se llama los fundamentos de fe. Los fundamentos de fe es el tema central. El primer tema que estamos viendo es la obediencia, ¿correcto? ¿Cómo se llama el tema central? Los fundamentos de fe. Y el primer tema que empezamos la semana pasada se llama obediencia. ¿Ya lo terminamos? No, tenemos que seguir avanzando, pero después vamos a ir viendo otros temas sobre este tema central, que el tema central se llama los fundamentos de la fe o de fe. Amén. De la fe, porque habla de los fundamentos del cristiano, de la fe del cristiano. El primero es la obediencia, y vimos a través de esta enseñanza de la semana pasada cómo es, a través de los ejemplos bíblicos, a través del pueblo de Israel, a través de Moisés, a través de David, a través de muchos personajes, vimos ejemplos cómo ellos practicaron la obediencia, y como ejemplo máximo vimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando dice que descendió al Jordán para ser bautizado. Y sabemos que solamente se necesitaban ser bautizados. ¿Quiénes? Los que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y yo les preguntaba, ¿Cristo tenía que arrepentirse de algo? No. ¿Por qué? Porque fue el Hijo de Dios. Pero sin embargo, Él se bautizó por obediencia. Amén. Entonces, aunque fue el Hijo de Dios, fue obediente, según Filipenses 2:8, que fue obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, aquí vamos a ver ahora un ejemplo en la vida de Abraham, un ejemplo de obediencia, y el tema de esta tarde se llama obediencia en medio de la prueba.
El tema es obediencia en medio de la prueba. ¿Quién aquí no ha tenido pruebas? Levante la mano. ¿Quién no ha tenido pruebas? ¿Quién no ha sido alguna vez probado, acechado, tentado? ¿Quién alguna vez no ha se ha sentido desanimado? ¿Quién alguna vez no ha estado enfermo? ¿Quién alguna vez? Todo eso son pruebas. Todo eso son pruebas que prueban nuestra fe. Nuestra fe. Amén. Entonces, la obediencia aún en medio de la prueba. Vamos a ver el caso de Abraham como ejemplo, pero vamos a ver muchas otras escrituras que nos van a ir dando luz acerca de esto. Dice el capítulo 22 de Génesis, los primeros 2 versículos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Digan todos conmigo, que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham. Otra vez, ¿qué hizo Dios? Probó a Abraham. ¿Y en qué sentido lo probó? En el sentido para ver si era obediente. Para ver si era obediente. No porque Dios no lo supiera. Dios sabía quién era Abraham. Pero Dios le dijo estas palabras a Abraham. Le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, hermano, estos primeros 2 versículos, lo leemos así y se nos hace muy, en cierta manera, hasta ligero. En cierta manera. Pero si realmente le tomamos sentido a esta palabra, no fue fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Quiero primero que piensen que a Abraham le fue dada una promesa en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice que a Abraham le fue dada una promesa. ¿Cuál promesa? De que de él nacería una nación. ¿Sí? Que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y obviamente para que esto se cumpliera tenía que tener hijos, tenía que tener descendencia. Después de que le dieron esa promesa, pasaron los años y pasaban los años y pasaban los años y no nacía el hijo. Hasta que llegó a una edad a donde para Sara y para él les era imposible engendrar un hijo. La Biblia dice que la matriz de Sara se había secado. Mas sin embargo, el Señor cumplió su promesa y llegó a verlos y les dijo que si ellos creían o sabían que para Dios no había nada imposible. Ellos dijeron, sí, sabemos que para ti no hay nada imposible. Y entonces Dios cumplió su palabra y al año siguiente Sara estaba cargando a Isaac. ¡Wow! ¡Qué milagro de parte de Dios al verle dado, aún en su vejez, a Isaac a este matrimonio! Y ahora viene la prueba. ¿Para qué? Para ver si eres obediente. O sea, Dios le dice a Abraham, yo ya te cumplí. ¿Le cumplió Dios a Abraham o no? Pero ahora Dios dice, yo voy a probar a ver si tú estás dispuesto a obedecerme en todo. Porque a veces estamos dispuestos a obedecer solo en algunas áreas. En algunas áreas. Sí, Señor, pues qué hermoso, que esto, que sí, Señor, yo te obedezco. Pero en esto, aquí podía haber dicho Abraham a Dios, espérate tantito, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás pidiendo hacer esto? Podía haber cuestionado a Dios. Porque cuántas veces el hombre cuando pasa por diferentes pruebas, lo primero que hace, y muchas veces dentro, aunque tengas dentro el conocimiento de Dios, muchas veces lo que haces es cuestionar a Dios. Y a Dios no se le cuestiona. A Dios no se le cuestiona. Job lo quiso cuestionar.
Y por eso encontramos allá en el último capítulo de Job, en el capítulo 42, que él dice, yo te había escuchado de oídas, decía ahí Job, dice, pero ahora ya no es de oídas, y dice, y te pido perdón por haber hecho lo que hice, porque lo quiso cuestionar. Y Dios después le habló fuerte y le dijo, a ver, siéntate ahí, si quieres saber, ¿me quieres cuestionar? Pues ahora yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando empecé a formar esto y esto y esto? Y Job, miren, se quedó callado. No podemos cuestionar a Dios. No puedes cuestionar al dador de la vida. No lo podemos cuestionar. No somos nadie, perdón por la expresión, pero se lo voy a decir así. No somos nadie para cuestionar a Dios. Abraham no lo hizo. Podía haberle dicho, no, espérame, Señor, creo que te estás equivocando. Lo que me estás diciendo no, porque tú me dijiste que me ibas a dar una nación, porque tú me dijiste que me ibas a dar un pueblo, porque tú me dijiste que me iban a ser bendecidas las naciones, y ahora me estás diciendo que vaya al monte Moriah, que lleve a mi hijo en sacrificio y que yo mismo lo sacrifique. No es posible. Te estás equivocando. Espérame. Te estás equivocando. ¿No? ¿Qué dice la Biblia que hizo Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Sabe qué implica eso de muy de mañana? Disposición a obedecer. Porque podía haber hecho la concha, perdón por la expresión, y podía haber dicho, pues a ver si se le olvida al Señor. Voy a dejar que pasen unas horas y a ver si reflexiona el Señor y viene y me dice, no es cierto, Abraham, no vayas. No, él se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, o sea, lo alistó, e inmediatamente después de que enalbardó su asno, tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Diga conmigo, fue al lugar. No, yo nomás le dije que dijera, fue al lugar. ¿A dónde fue Abraham? Al lugar. Entonces, fue al lugar. Esto habla de obediencia. Obediencia en medio de la prueba. Entonces dice la palabra del Señor que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuánto caminaron? 3 días. Al tercer día Abraham alzó sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo Abraham a sus siervos. Aquí empieza algo muy interesante. Entonces Abraham le dice a sus siervos, fueron caminando, y ya me imagino Abraham y su hijo al lado caminando, y los siervos atrás de él también caminando, y el burrito también cargando la leña, y ahí va el burrito, que a veces el burrito es más obediente que los hombres. ¿Sí? Pero ahí va, caminando todos. Caminaron 3 días. Y cuando llegan al tercer día, entonces Abraham dice, ahí está el lugar. Le dice a sus siervos, por favor, ustedes quédense aquí me esperan. Pero hay algo que confiesa Abraham ahí, y vean lo que dice. Entonces dijo Abraham, versículo 5, a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Hasta dónde? Hasta el monte que se llama Moriah. Iremos hasta allí, hasta el monte, hasta ese lugar, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Fíjese como el lenguaje de Abraham. Adoraremos y volveremos.
¿Qué no sabía? ¿Qué iba a desobedecer a Abraham la orden? Porque ¿qué le dijo Dios? ¿Y qué le dice él a sus siervos? Habla en plural. ¿Quiénes iban a regresar? Él y su hijo. Entonces, ¿iba a obedecer o no a Dios? ¿Iba a obedecer a Dios o no? Pero ¿por qué dijo? Vamos, el muchacho y yo, adoramos y después regresamos. ¿Quién iba a regresar? El muchacho y él, Isaac y Abraham. No que Abraham no quisiera obedecer a Dios, pero por eso la Biblia dice, y es conocido Abraham como el padre de la fe, porque él veía con los ojos de la fe y dice, si Dios fue capaz de darnos un hijo a Sara y a mí cuando nuestra naturaleza le era imposible, Dios es capaz de, después de sacrificarlo, resucitármelo y volvérmelo a dar. ¿Podía Dios hacerlo? No. Abraham tenía ese tipo de fe, hermano. Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte aún en medio de esta prueba, porque yo sé que tú eres tan poderoso que aunque sacrifique ahí a mi hijo en ese altar, tú lo puedes resucitar de entre los muertos. Y yo tengo esa fe, y se lo dijo a sus siervos, aunque sus siervos ni sabían de qué estaba hablando, pero le dijo a sus siervos, vamos a ir, adoramos y regresamos. Y los siervos y el burrito, ¿qué hicieron? Esperar. Obedecieron. Esperar. Y se encamina Abraham con su hijo. Fíjense bien, vean, vayan notando esto, hermanos. Se encamina Abraham con su hijo, dice entonces, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea, le dijo al hijo, cárgate la leña, mijo, que tú estás más joven. Acuérdense que Abraham aquí ya tenía sus añitos, ya tenía sus añitos. ¿Cuántos años tenía Abraham aquí? ¿Cuántos? Más de 100 años. Abraham, más de 100 años. Entonces, ¿podía él cargar la leña? Sí podía, pero le dijo al hijo, cárgatela tú. Sí, tú estás joven. Bueno, carga a Isaac la leña y se va. El fuego se lo lleva a Abraham, el cuchillo se lo lleva a Abraham. Y empiezan a caminar hacia el monte Moriah. Cuando van en el camino, dice el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre, porque ahí ya le empezó a entrar un poquito de curiosidad en la mente de Isaac. Bueno, papá, tú nos dijiste que veníamos a ofrecer sacrificio, a adorar al Señor, pero aquí está la leña, la vengo cargando yo, el fuego y el cuchillo tú lo traes en mano. Y eso es lo que le dice a su papá. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo, dígame. Y él le dijo, he aquí el fuego, ahí lo tienes en tu mano. La leña, aquí la vengo cargando yo. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Porque ya había hecho sacrificios Abraham, pero nunca un sacrificio humano. Había hecho sacrificios de animales. Isaac había estado con su papá mientras había hecho algunas veces sacrificio de animales, y por eso le preguntaba, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué contestó Abraham? Se me olvidó, hijo, en la casa. Ay, 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 se nos olvidó. Eso contestó Abraham. Entonces dice, ¿qué dijo? El verso 8, respondiendo Abraham dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío.
Otra vez, quería desobedecer a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham no que fuera a sacrificar un cordero, que fuera a sacrificar a su hijo. El hijo pregunta por el cordero y Abraham responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Estaba entonces con la idea de desobedecer Abraham. No. Otra vez se manifiesta la fe. La fe. La fe en acción. Diga conmigo, la fe en acción. A veces creemos o confesamos o pensamos o llegamos a decir que tenemos fe. Pero una cosa es tenerla entre paréntesis y otra cosa es accionarla. Una fe sin acción no funciona. Dios se proveerá del cordero. De ahí se toma la palabra hebrea de conocer al Señor como el Señor de la provisión. El Señor de la provisión es Jehová Jireh. Él es el Señor de la provisión. Eso quiere decir ahí, Él proveerá. Algunas personas le han puesto como nombre a sus hijos Jireh, que significa el Señor de la provisión. El Señor proveerá el holocausto para el cordero, hijo mío. Así es que camínale y ya no hagas preguntas. ¿Cómo sentiría Abraham cuando su hijo le estaba diciendo eso? Porque era un hombre sujeto a sentimientos. ¿Usted cree que iba bien contento? O sea, ¿cómo iba ahí Abraham? Lo leemos así, tal cual, aquí literalmente, y se nos hace como una historia de un cuento de historietas. Y algunas veces se llega a tomar la Biblia así. La Biblia no es un cuento de historietas, es una realidad. Amén. Y tiene un propósito. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. O sea, él edificó el altar, compuso la leña, es decir, puso la leña tal como se ordenaba a Dios hacer los sacrificios. Y después de poner la leña, e inmediatamente ahí, dice que ató a Isaac su hijo. Yo puedo ver la cara de Isaac cuando le dijo su padre: ven para acá. Sí, dígame, papá. Y empieza a darle vueltas con una cuerda, atarle sus manos, atarle sus pies, lo carga y lo pone encima de la leña. ¿Cómo estaba Abraham? ¿Cómo estaba Isaac? Y la Biblia dice que cuando levanta su mano con el cuchillo para matar a su hijo, entonces Abraham, dice, extendió su mano, versículo 10, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo iba a hacer. Sí lo iba a hacer. Sí iba a obedecer. O sí estaba obedeciendo. Pero tenía fe que Dios podía levantar de entre los muertos a su hijo, a su único hijo. Entonces el ángel del Señor le dijo, le dio voces diciendo desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Abraham estuvo dispuesto ¿a qué? A obedecer. A obedecer. No importando la circunstancia, él estuvo dispuesto a obedecer. ¿Y qué pasó? Cuando aprendemos a obedecer a Dios, Dios provee.
Obedecer a Dios, aún en medio de la prueba, hace que la provisión de Dios llegue. Y a veces tú quieres la provisión de Dios, el favor de Dios. A veces yo quiero la provisión de Dios, el favor de Dios, pero no quiero obedecer, aún en medio de la prueba. El siguiente versículo dice, léanlo ustedes por favor. Dios fue provisión para Abraham. ¿Le dio el cordero? Sí. Pero Dios quiere que aprendamos a obedecer y Él está dispuesto a proveer. A veces solo buscamos la provisión, pero no queremos obedecer. Qué ejemplo tan tremendo tenemos aquí de la palabra del Señor, hermano. La Biblia da testimonio de esto, hermanos, ya en el Nuevo Testamento. Y hablando acerca de Abraham, dice en Hebreos 11, 17 al 19, ya dando testimonio de lo que Abraham hizo, que acabamos de leer, ya dando testimonio, ya en Hebreos, si está anotando, anótelo por favor, Hebreos 11, del 17 al 19, mire cómo identifica, dice, ¿ya lo encontró? Y si no lo ha encontrado, escúchelo, yo se lo leo. Por la fe, también, la misma estoy en Hebreos 11, ¿sí? Del 17, perdón, estaba desde el 11, del 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, porque así también leímos en Génesis 22, que fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Abraham lo ofreció por fe. Por fe. (11:17) de Hebreos. Por la fe, Abraham ofreció a su hijo. Por fin, ¿lo ofreció o no lo ofreció? ¿Sí lo ofreció o no lo ofreció? ¿Pero cómo lo ofreció? En fe. En fe. En fe. Porque según Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si en medio de la prueba no tienes fe, mueres. Si en medio de la prueba Abraham no hubiera tenido fe, su hijo hubiera sido degollado. Mucha gente se ha quedado a medio camino. El pueblo de Israel que salió de Egipto para entrar a la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto porque no estuvieron dispuestos a creer y por tanto no obedecieron. Y tenemos que obedecer aún en medio de la prueba. Por fe. Así da testimonio entonces ahora el escritor a los hebreos de Abraham y le dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a su hijo Isaac. Sí lo ofreció, pero por fe. Porque Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él sabía, Dios es capaz de resucitármelo a él. Y sí lo ofrezco, Señor. Estoy dispuesto a obedecerte. Grande es el Señor. Amén. Grande es el Señor. Habiéndoles dicho esto en Isaac. Bueno, acabamos con el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía, él que le creía a Dios. Diga conmigo, le creía a Dios.
¿Cuántos creemos en Dios? Pero ¿cuántos le creemos a Dios? Debiéramos de creerle todos. Pero a veces en medio de la prueba no estamos dispuestos a recordar las promesas del Señor y a creerle. Le creemos más a las circunstancias, le creemos más a lo que nos está pasando, le creemos más a lo que estamos viviendo que creerle a Dios. Y Abraham le creyó más a Dios que a las circunstancias. Amén. Pensando que Dios, mire lo que dice el verso 19. ¿Y por qué se lo digo? Todos juntos el verso 19. Vean la fe de Abraham. Él decía, si me diste un hijo cuando ya no me lo podías dar, está bien, Señor, lo hago. Porque yo sé, yo creo en ti, que eres poderoso. Por eso le dijo a sus siervos, espérense aquí, nos vamos el muchacho y yo y regresamos. En otras palabras les estaba diciendo, yo creo en un Dios poderoso. ¿Y tú en quién crees? ¿Y yo en quién creo? ¿En quién creemos? Así debe de ser. Creemos y debemos creer en un Dios poderoso. Pero es que la ciencia médica dice esto y esto. Yo tengo que creer en un Dios poderoso. Pero es que las circunstancias dicen esto y esto. Yo tengo que seguir creyendo en un Dios poderoso. Y creemos en un Dios poderoso. Dile al hermano que está a tu lado, creemos en un Dios. Dile, ¿crees? Pregúntale, ¿crees? Porque la Biblia dice que al que cree y al que no cree, nada le es posible. Amén. Este es el testimonio que se da ya en el Nuevo Testamento acerca de Abraham. Amén. Ahora, amados, ¿qué ejemplo nos da esto de Abraham para nosotros? Nos da el ejemplo, hermano, que nuestra vida en Cristo está llena de pruebas. Nuestra vida en Cristo tenemos que pasar por pruebas. Es mentira esos eslogan de pare de sufrir. Son mentiras. Porque tu vida en Cristo tienes que pasar por pruebas. Tienes que pasar por luchas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez tú estés pensando, si esa es la vida del cristiano, pues yo no quiero nada. Yo no quiero nada. No, déjame decirte que ahorita vamos a ver los resultados de ser probados por Dios como hijos de Dios. Hay algo muy importante, que vamos a ser probados, pero que triunfaremos en las pruebas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Triunfaremos en las pruebas porque Dios está ¿con quién? Con nosotros. Vamos a ver aquí. Amén. Amén, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿por qué entonces será injusto Dios que permita que pasemos por pruebas? Pregunto, ¿será injusto Dios al permitir que nosotros pasemos por pruebas? ¿Estaba siendo injusto Dios con Abraham al pedirle a su hijo? Bueno, ahorita porque usted ya lo lee que no se murió el niño. Pero a veces llegamos a pensar que Dios es injusto. No. Quiero decirle no. De acuerdo a la Biblia, no. Y tal vez usted me pregunte en esta hora y me diga, bueno, pero entonces, ¿por qué Dios permite las pruebas? Le voy a dar, en total son 8 motivos, no creo acabar los 8, pero si no los termino la próxima semana, ¿me da la oportunidad? ¿Sí o no?
Bueno, los que pueda yo alcanzar, porque no puedo irme rápido, y porque si no, no capta. Los que pueda yo alcanzar, solamente tengo unos minutitos y los que alcance yo. ¿Le parece? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Número uno, porque a través de la prueba el Señor verifica la fortaleza de nuestra fe. A través de la prueba el Señor verifica la fortaleza de nuestra fe, para ver si nuestra fe es fuerte o nuestra fe es débil. ¿Cómo era la fe de Abraham? Fuerte. Le creyó a Dios. Dios permite las pruebas para verificar la fortaleza de nuestra fe, amados hermanos. Para eso. Hay un pasaje, rápido se lo dicto, no lo vamos a leer ahorita, pero hay un pasaje en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, donde Dios le habla a un rey llamado Ezequías, y le dice el Señor a este rey Ezequías que lo va a probar. No que Dios no lo conociera, Ezequías, Dios nos conoce a nosotros a la perfección, hermano. La Biblia dice que Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar. ¿Cierto o no? Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Pero a veces Dios permite diferentes pruebas para que nosotros evaluemos, verifiquemos cómo andamos en fe. ¿Estamos fortalecidos o andamos por la calle de la amargura? En cuanto a fe. Porque Dios permite la prueba para verificar la fortaleza de nuestra fe. En una ocasión, usted lee en el libro del profeta Habacuc. ¿Cuántos han leído el libro del profeta Habacuc? Ay, hermano, ni sabía que había un profeta que se llamaba Habacuc. Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. Había un profeta que se llamó Habacuc. Está en la Biblia, en los profetas menores. Solo tiene 3 capítulos. Léalo y va a aprender muchas cosas. Habacuc, el profeta Habacuc, sabía que iban a invadir a su pueblo. Iban a invadir a su tierra. Ya venían en contra de ellos. Era una prueba muy difícil. Y Habacuc, en el capítulo 3 de ese mismo libro llamado Habacuc, ahí encontramos, hermanos, esta parte de esta historia, cuando él dice en el versículo del 17 al 19, él dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no haya mantenimiento, con todo, yo seguiré confiando en el Señor. Yo seguiré esperando en Él. ¿Por qué? Porque Habacuc sabía que la prueba verifica la fortaleza de nuestra fe. Entonces, si estamos siendo probados, hermano, no rehuses cuando pases por la prueba que pases. Aprendamos que Dios está con nosotros y Él es nuestra provisión. Solo confía en Él y dile, Señor, tú eres mi provisión. Número 2, las pruebas el Señor las permite para enseñarnos a ser humildes. Segunda de Corintios 12:7, el apóstol Pablo, wow, si leemos la historia del apóstol Pablo, fue todo un siervo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, da testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo da testimonio y él dice ahí lo siguiente, lo leo rápidamente.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, 12:7, segunda de Corintios, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Qué? De manera. O sea, para que le baje 2 rayitas, 2 o 3 rayitas. Grandes cosas hizo Dios a través de Pablo. Resucitó muertos a través de Pablo. ¿Sí? Sanó muchos enfermos. La Biblia dice que le traían ropas, al igual que Pedro, y oraba por las ropas de los enfermos. Llegaban a casa y los enfermos se ponían su ropa por la que había orado Pablo. Sanaban. Una vez estaba predicando él y se alargó tanto la predicación como se alarga el pastor aquí. Ya me alargué, ¿no? ¿Cuánto llevo? ¿No me estás tomando el tiempo, Licha? Es que veo y veo. No, te acomodas el reloj, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Quién me está tomando el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿1 hora? 1:30. No. ¿Llevo 1:30 predicando? Ah, no. No. Bueno. Pablo se alargaba más que yo. Ustedes díganme, pero era Pablo. Dígamelo. Era Pablo. Pero era Pablo. Porque dice que estuvo predicando hasta la noche, casi madrugada, de tal manera que le ganó el sueño a uno, como a algunos les está ganando en esta hora. Voltea a verlo y diga, le está hablando de ti. Dale los ojitos. Le ganó el sueño a uno, se cayó, porque estaba en una parte alta, se cayó y muere. Tenga cuidado, fíjese si está la silla bien puesta, no sea que en una de esas se nos vaya a desnucar. No, el Señor nos guarde, ¿verdad? Y murió. Inmediatamente va Pablo, ora por él y se levanta. ¡Wow! Esto era para que Pablito se sintiera... ¿Cómo debía sentirse Pablito? Oh, imagínense cuando oró por el muerto y el muerto. Todos los que estaban ahí, nadie se quería dormir. Cuidado, no se duerman. Todos los que estaban ahí, ¡wow! ¡Tremendo! Pero el Señor le puso prueba en su cuerpo. Tenía una enfermedad, Pablo. Y 3 veces había oradole a Dios, Señor. Ya, compadécete de mí, Señor. Mira, yo hasta resucité el muerto y yo me pongo las manos en mi cuerpo para que me sanes. Porque eso era como un freno. No te exaltes. Tienes que saber que todo lo hago yo y que tú dependes de mi gracia. Tienes que ser humilde. Las pruebas nos enseñan a ser humildes. Humildes. ¿Y qué es humildad? Es reconocer que dependemos del Señor. Amén. ¿Qué es humildad? Dependemos de Dios. Que aprendemos a depender de Él. Y por último, solo voy a dar 3 y ya. Las pruebas nos alejan del materialismo. Hoy en día el materialismo, hermanos, es impresionante. Cuando pisa esos terrenos es de verdad crítico. Cuando solo te preocupan las cosas materiales. Dijo alguien por ahí, no hay dinero que al pobre le alcance.
Y si tú ganas 500 pesos, dices, ay, me gustaría ganar 1000. Y ya que ganas los 1000, dices, ay, cómo me gustaría 1500, me alcanzarían mejor. Y ya cuando estás ganando los 1500, no, me voy a conseguir o voy a hacer esto para ganar 2000, porque con 2000 horas y ya, ahí la voy a hacer, ya es suficiente. Le llegas al tabulador de los 2000 y estás pensando, ¿y qué tal si fueran 3? Solo me gustaría una casita así, aunque sea unos cuartitos, un terrenito y ahí haría un jacalito nada más, aunque tuviera ahí un terrenito. Llegué al terrenito. Quiero una carpa. Así. El materialismo es el más. Yo creo que si le meto una segunda planta, pensando en mis hijos, pensando aquí, pensando allá a un lado, y ya la tenés, wow. Pero pensándolo bien, esta va a ser para mis hijos. Yo creo que yo voy a conseguir otra. Ahora en la colonia fulana de tal. Un edificio, o esto, o lo otro. Así está el materialismo hoy en día. A veces los cristianos tenemos que pasar por pruebas para que el Señor, hermanos, nos alejen del materialismo. Y aprendamos a depender del Señor. San Juan capítulo 6, versículo del 5 al 6. Escríbalo si lo escribe, no lo lea. Se lo digo rápidamente. 6, San Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice el Señor Jesucristo, hay unas palabras que vio a la grande multitud que llegó para escucharle, y se acerca a Felipe y le dice, Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a todos estos? Porque eran multitudes, y multitudes habla de miles. ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a todos ellos? ¿Y qué dijo Felipe? ¿Ya lo abrieron? A ver, léanme los 2 versículos, por favor, rápido. Hasta ahí, capítulo 6 de San Juan, versículos 5 y 6. ¿Sí? O sea, Cristo sabía qué iba a hacer. Pregunto, ¿Cristo sabía qué iba a hacer o no? Pero le dice a Felipe, ¿verdad? Oye, Felipe, ¿qué vamos a hacer aquí? Y Felipe dice, bueno, Señor, pues 200 denarios para darle de comer a todos estos, pues apenas alcanza para nosotros. Somos 12 más tú 13. Y darle de comer a multitudes con 200 denarios, pues no, Señor. ¿Perdón? No alcanzan. Aquí un error de Felipe es que él puso su mirada en lo material. Y la Biblia dice que ahí que que el Señor lo estaba probando, ¿cierto o no? ¿Qué dice el verso 5? Dijo esto para probarlo. El siguiente. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. ¿Quién ya sabía? ¿Y qué iba a hacer? A multiplicar. ¿Y qué estaba haciendo con Felipe? Lo estaba probando. A ver si ya aprendiste, Felipe. ¿Y Felipe aprendió? ¿Por qué? Porque él dijo, pero pues nomás tenemos 200 varos, Señor. No alcanza ni para bolillos ahí en, ¿cómo se llama? La Esperanza, la San Felipe iba yo a decir. Ni para bolillos ahí en la Esperanza. Voy a comprar 200 de bolillos y pues no, para estos miles. El Señor ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué hizo? Les dio de comer a todos. El Señor probó a Felipe
para que aprendiera Felipe a depender de Dios y nada más. A veces el Señor, hermanos, permite pruebas para que quitemos nuestra vista de lo material. Colosenses capítulo 3, lo leí hace rato con los hermanos que se van a bautizar. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, dicen: busca las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Pon la mira en las cosas de allá y no en las cosas de la tierra. Pero los hombres ponemos más la mira en las cosas de la tierra. Y el Señor quiere que levantemos la vista. Deja de ver hacia abajo y empieza a ver hacia arriba. Y a veces, Colosenses capítulo 3 del 1 al 4, y a veces nosotros vamos a ser probados para que quitemos nuestra vista de aquí abajo y veamos la provisión del Señor. Eso fue lo que le dijo Abraham a su hijo cuando el hijo preguntó: llevo la leña, tú llevas el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo: el Señor se proveerá. O sea, no confío yo en lo material, hijo. Confío en que el Señor es mi proveedor. Y nada más, cállese la boca. No confíes en lo que has hecho, lo que has logrado, porque todo eso es temporal. Lee el libro de Eclesiastés y ahí nos va a dar enseñanza de todo eso. Usted léase los 12 capítulos de Eclesiastés, no son muchos, y ahí nos va a dar enseñanza de todo esto, de los bienes materiales con los bienes espirituales. Aprendamos a confiar más en Dios que en lo material, y algunas veces vamos a ser probados, pero aprendamos a confiar en Dios. Si en algunas de estas tres que vimos estás tú, estoy yo, confiemos en Dios, esperemos en Dios. Todavía nos faltan ver 5 más, pero ahorita nos quedamos en el punto central de esto. Es que Dios permite las pruebas con un propósito, con un propósito. Si estás pasando por alguna de ellas, en esta tarde, dale gracias a Dios. No cuestiones, ni rehuses, ni señales al Señor, a Dios, ni culpes, porque a veces cuando pasamos por una situación, ya viste, te dije, pero tú tienes la culpa. Buscamos culpables, ¿no es cierto? Culpamos a la esposa, o la esposa culpa al esposo, o los hijos culpan a los padres, o los padres culpan a los hijos. Es que si me hubieras hecho caso, es que si hubieras entendido, es que. Por eso Pablo dice en su epístola a los tesalonicenses: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito a que te pongas en pie y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por su palabra, y porque vamos entendiendo dentro de los fundamentos de nuestra fe, la obediencia en medio de la prueba. ¿Y por qué Dios permite las pruebas? 3 razones, ya las vimos. Nos faltan ver más razones por qué Dios permite la prueba. Pero si por alguna circunstancia difícil o adversa estás atravesando, o llegases a atravesar el día de mañana, hermano, hemos aprendido y estamos aprendiendo por su palabra que el Señor es nuestra provisión. Pero confía en Él, créele al Señor. No solo creas en Él, tienes que creerle.
No solo debo creer en Él, tengo que creerle. Dile al Señor en esta tarde: Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil. Dame la fe como se la diste a Abraham. Fortalece mi fe, Señor. Porque a veces yo atravieso momentos difíciles y me doy cuenta que soy débil en mi fe. Necesito ser fortalecido en mi fe. Fortaléceme en la fe, Señor. Y fortalecerme en la fe es creerte a ti, Señor. Fortalecerme en la fe es creerte a ti, no solo creer en ti, sino creerte a ti, lo que dices en tus promesas, lo que dices en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Si estamos pasando por algún momento difícil, gracias, Señor. Solo danos fortaleza. Ayúdanos a creer. Si pasáremos el día de mañana por alguna circunstancia difícil, Señor, sé que estás con nosotros. Dígale al Señor en esta tarde: sé que estás conmigo. Y tu palabra dice que no me dejarás, ni me desampararás, que siempre me sustentarás con la diestra de tu justicia. Gracias, Señor, por estar conmigo en esta tarde. Lo declaro y lo creo en el nombre de Jesucristo. Y toda obra del enemigo que quisiera hacerme dudar, en el nombre de Cristo, la reprendo de mi vida y plenamente confío en ti para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dale un aplauso al Señor, una ofrenda de palmas. Gracias, Señor. Gracias.